Una noche cualquiera, en un pequeño pueblo del sur de América, una familia se disponía a terminar su jornada en silencio. Eran tiempos tranquilos, sin sobresaltos. Nadie imaginaba que esa casa modesta, de paredes desgastadas por el tiempo y con un altar olvidado en una esquina del comedor, se convertiría en escenario de algo que cambiaría su historia para siempre. Fue la hija menor quien notó algo extraño al pasar por el pasillo. Una luz intermitente, como si una vela parpadeara, aunque ninguna estaba encendida. Al principio pensaron que era una falla eléctrica, pero la madre, instintivamente, se detuvo frente a la imagen de la Virgen María que colgaba junto a la puerta principal. Su expresión parecía distinta, sus ojos más brillantes. Al acercarse, algo la hizo retroceder. Una gota descendía del rostro de la estatua, lentamente, como si fuera una lágrima viva. Pensó que estaba cansada, que su vista la engañaba. Llamó a su esposo. Él también lo vio. Luego los hijos. Nadie podía explicarlo. Encendieron velas, rezaron un Ave María y se sentaron en silencio sin saber cómo reaccionar. La atmósfera de la casa cambió. Una paz intensa, pero al mismo tiempo una gravedad inexplicable, como si un aviso silencioso estuviera siendo pronunciado sin palabras. Esa misma noche, todos soñaron con la misma escena. La Virgen de pie, frente a la casa, con una luz suave en su rostro y una voz interior que decía: «Este hogar fue elegido para despertar». Al amanecer, los vecinos comenzaron a pasar por allí. Una anciana, al ver la imagen, cayó de rodillas. Otro vecino dijo que desde niño nunca había sentido algo tan fuerte al entrar a una casa. La noticia se difundió. En pocos días, personas de lugares distantes comenzaron a llegar. Algunos para rezar, otros por curiosidad. Muchos se fueron transformados. Nadie volvió igual. Uno de los visitantes, un joven que había abandonado la fe hacía años, testificó haber sentido un abrazo materno que lo derrumbó por dentro. Otro, un hombre endurecido por la pérdida de su esposa, afirmó haber escuchado sin sonido una voz en su interior que decía: «Aún estoy contigo». La casa se convirtió en un lugar de peregrinación improvisado. No había imágenes en movimiento, ni discursos, ni milagros escandalosos. Solo una imagen de la Virgen que sin palabras lloraba. Los días pasaron. La familia, antes distante de la fe, comenzó a rezar el rosario diariamente. El padre, que nunca había confesado, buscó un sacerdote. La madre comenzó a organizar momentos de oración con las mujeres del vecindario. Los niños, que antes pasaban horas frente al celular, se sentaban ahora en silencio frente al altar improvisado. Un periodista local, al cubrir la historia, escribió: «No hay espectáculo, no hay pruebas para los incrédulos, pero hay una presencia, y esa presencia cambia el corazón de quienes entran». La diócesis fue informada. Se inició una investigación, y aunque nada fue declarado oficialmente como sobrenatural, lo que ocurrió en esa casa no pudo ser explicado ni negado. Tiempo después, las lágrimas cesaron. La imagen quedó allí, serena, como si su misión se hubiera cumplido. Pero algo había cambiado para siempre. No en la estatua, no en las paredes, sino en las almas que habitaron ese lugar. Y lo más impactante es que esa visita, según algunas revelaciones místicas, no fue un caso aislado. La Virgen estaría visitando hogares por todo el mundo, no siempre con lágrimas visibles, no siempre con luces o sueños, pero sí con una intención clara: preparar a los suyos, despertar a los dormidos, fortalecer a los tibios. Muchos testigos de fenómenos similares han afirmado que estas visitas ocurren especialmente en casas donde hay al menos una persona que reza con fe. Lugares donde, a pesar del caos exterior, se enciende una vela, se pronuncia un Padre Nuestro o se conserva una imagen con devoción. Es allí donde la madre parece detenerse, llorar, hablar al corazón o simplemente quedarse en silencio.
pero presente. En otro país, una mujer relató haber sentido un perfume inexplicable mientras rezaba en su sala. Semanas después, su esposo, alejado de la fe por décadas, pidió acompañarla al rosario. En otra ciudad, un adolescente afirmó haber visto la silueta de una mujer vestida de blanco durante una noche de tormenta. Él pensó que era su imaginación. Al día siguiente, al contar lo sucedido, su abuela le mostró una imagen antigua de la Virgen de Lourdes. Él la reconoció al instante. ¿Está la Virgen María caminando entre nosotros? ¿Está entrando en nuestras casas sin que lo notemos? ¿Estamos atentos a sus visitas o tan distraídos por el ruido del mundo que hemos dejado de percibir las señales? Tal vez, mientras dormimos, mientras discutimos, mientras vivimos como si nada eterno estuviera en juego, ella está ahí, esperando ser reconocida, esperando que alguien encienda una vela y diga, «Bienvenida, madre». No se trata de supersticiones ni de fanatismo. Se trata de un llamado materno, silencioso, urgente, un llamado que no busca causar miedo, sino despertar amor. La pregunta no es si ocurrió en una casa lejana. La verdadera pregunta es, ¿y si esa visita también está por llegar a tu casa? ¿Crees que la Virgen puede visitar hoy los hogares como lo hizo en este relato? Cuéntanos abajo si alguna vez sentiste su presencia o recibiste una señal en tu casa. Escribe, yo abro mi hogar a la Virgen María, si deseas que ella te visite. Y si conoces a alguien que necesita este mensaje, comparte este video ahora mismo. En medio del estruendo de las bombas, el sonido de los gritos y el caos absoluto, un objeto tan pequeño como olvidado se convirtió en la frontera entre la vida y la muerte para una familia entera. Era el año 1999, durante los bombardeos en Kosovo, cuando la familia Dragović, refugiada en una aldea remota, se aferraba al único símbolo que aún les quedaba. Un antiguo rosario heredado de la abuela, ennegrecido por el tiempo pero intacto. Aquella noche, mientras los aviones sobrevolaban la zona y las explosiones iluminaban los cielos como relámpagos de juicio, la casa de los Dragović se mantuvo en pie. Todas las construcciones alrededor fueron reducidas a escombros. Los testimonios posteriores de los sobrevivientes incluían un detalle estremecedor. Una figura mariana apareció en medio del fuego protegiendo aquel hogar. No era la primera vez que se reportaba un milagro así. En América Latina, tras el terremoto de Pisco en Perú en 2007, varios hogares destruidos compartían una anomalía. Las imágenes religiosas, en especial los crucifijos y vírgenes de yeso, permanecieron intactas en medio del colapso de paredes y techos. Una imagen mariana, cubierta de polvo pero sin una sola grieta, fue hallada entre los escombros de un orfanato. La directora, entre lágrimas, confesó que había rezado con los niños alrededor de esa estatua apenas minutos antes del sismo. Ninguno de los pequeños resultó herido. Las historias se multiplican. En Filipinas, tras el tifón Haiyan en 2013, los equipos de rescate encontraron zonas completamente arrasadas, menos una capilla improvisada donde se celebraba el rosario. Los vecinos, que se habían refugiado allí, contaron que durante lo peor de la tormenta sintieron una presencia inexplicable y luminosa que cubría el lugar. La imagen que colgaba del altar, una sencilla virgen de cartón, no se movió ni un centímetro, a pesar de los vientos que arrancaron tejados y árboles de raíz. Este patrón ha sido documentado por estudiosos del fenómeno mariano, que advierten que no se trata de superstición ni de coincidencia. Lo aparentemente insignificante, un crucifijo colgado en una pared, un rosario abandonado en un cajón, una botellita de agua bendita olvidada en un estante, puede ser la línea invisible entre el desastre y la salvación. Lo pequeño,
lo despreciado por muchos, lo que no cuesta nada pero está impregnado de fe, se convierte en canal de protección. Un informe poco conocido de la Segunda Guerra Mundial narra cómo soldados italianos, sitiados en un monasterio, fueron protegidos por una imagen de la Virgen que habían llevado consigo. Según sus memorias, una bomba cayó directamente sobre el techo y no explotó. Técnicos posteriores no encontraron explicación. El mecanismo de detonación estaba intacto. María la detuvo, escribió un teniente con convicción en su diario. Incluso hoy, con la tecnología y el escepticismo reinando, siguen surgiendo relatos. Una familia en Ucrania, desplazada por los bombardeos de 2022, contó cómo su abuela insistió en llevar consigo una botella de agua bendita. En el momento en que su vehículo fue alcanzado por metralla, solo se rompieron los vidrios. El interior quedó intacto. El frasco de agua bendita, milagrosamente también. No se trata de magia, se trata de fe activa, encarnada en lo concreto. El objeto por sí solo no obra el milagro. Es la fe de quien lo porta, el clamor de quien lo abraza, el corazón que suplica protección. En tiempos de apostasía, donde muchos ridiculizan estos signos, el cielo parece seguir actuando a través de ellos. Y cada historia parece repetir la misma pregunta. ¿Estás llevando contigo lo que puede salvarte? El Catecismo de la Iglesia enseña que los sacramentales, como el agua bendita, el escapulario, el crucifijo, no son amuletos, sino señales sagradas. Preparan a la persona para recibir la gracia y disponen el corazón para colaborar con ella. Son canales por los que Dios actúa en su soberanía cuando encuentra una fe humilde. Y es esta humildad la que brilla en todos los relatos. Nadie pretendía manipular lo divino, solo había confianza, una fe sencilla como la de los niños, y esa fe fue respondida con poder, como si el cielo buscara cualquier pretexto para actuar, como si un simple rosario fuera suficiente para detener la oscuridad. ¿Y si eso es lo que te falta? ¿Tienes en tu casa uno de estos objetos de fe? Cuéntanos si alguna vez sentiste protección divina por algo pequeño que llevabas contigo. Deja tu mensaje de esperanza para quienes aún dudan y comparte este video con 3 personas que necesitan volver a creer. En una pequeña aldea del sur de Italia, en la primavera de 1997, una familia campesina descubrió algo que cambiaría el curso de sus días para siempre. La hija menor, Clara, de apenas 8 años, fue la primera en ver las letras. Estaban sobre el muro del comedor, grabadas de forma irregular, como si hubieran sido dibujadas con una llama. Decía: confía, Él vendrá. El padre, al principio, creyó que era una travesura de algún vecino, pero lo que más llamó la atención fue que, al intentar pintar la pared para encubrir el mensaje, este volvía a surgir tras la nueva capa de pintura. No hubo explicación técnica, y ni siquiera el párroco pudo desmentir lo evidente. Aquel mensaje permaneció por meses, hasta que un día desapareció sin dejar rastro. Semanas después, Clara enfermó gravemente, y durante su recuperación, la niña contó que había visto a una mujer vestida de luz junto a esa pared. Este no es un caso aislado. En diversas partes del mundo se han reportado manifestaciones similares. En Argentina, una mujer llamada Susana aseguró haber visto una inscripción en el espejo de su baño durante una madrugada en que no conseguía dormir. Ruega, el tiempo es corto, decía el mensaje, escrito como si el vapor del agua lo hubiera trazado. Lo curioso es que el mensaje permaneció aún sin humedad en el aire y solo desapareció después de que Susana aceptó confesarse y volver a la iglesia, tras años de alejamiento. Su historia fue recogida por un medio local y acompañada por el testimonio del sacerdote que la recibió. En otro punto del planeta, en Filipinas,
Una familia entera testificó ante autoridades religiosas sobre una imagen que se formó lentamente en la pared de su sala. Al principio parecía humedad. Luego, con el paso de los días, tomó forma de un rostro femenino con ojos cerrados y lágrimas. Aunque la iglesia no se pronunciara oficialmente, el fenómeno atrajo fieles, peregrinos y curiosos, muchos de los cuales aseguraban sentir paz profunda al orar allí. Según relatos, una anciana que tocó la pared fue curada de una enfermedad pulmonar que arrastraba desde hacía años. La casa fue transformada en un pequeño oratorio. Algunos expertos en teología mística señalan que estos mensajes podrían relacionarse con lo que se conoce como escritura profética, un fenómeno antiguo donde Dios o sus mensajeros permiten que palabras o señales aparezcan sin intervención humana. Aunque no hay consenso teológico sobre la autenticidad de cada caso o sobre su origen sobrenatural, lo cierto es que muchos de estos relatos comparten un patrón. Surgen en tiempos de crisis, convocan a la oración y casi siempre están asociados a la figura de María. En el año 2019, en una comunidad rural de México, un joven llamado Tomás fotografió una imagen que apareció sobre el revoque fresco de una pared de adobe en su casa. El rostro de una mujer, sereno y triste, se delineaba claramente. Los vecinos comenzaron a visitarla y uno de ellos, un albañil de 56 años, afirmó que al tocar la imagen recibió una visión interna. Una voz le decía que se preparara para algo que vendría en menos de 3 años. Esa comunidad, meses después, sufrió una de las peores tormentas de su historia, pero la casa donde había aparecido el rostro permaneció intacta. Hoy, el muro sigue en pie, cubierto con un vidrio protector, y es lugar de oración. Hay quienes piensan que estas manifestaciones son fraudes, producto de sugestión o incluso trucos ópticos. Sin embargo, lo inquietante es que muchas veces se producen en contextos donde no hay motivación económica ni fama. Y lo más desconcertante, en varios casos, el mensaje parece contener una advertencia o una promesa de consuelo. La mayoría de las inscripciones están relacionadas con tiempos difíciles, llamados al arrepentimiento, o frases que recuerdan la presencia maternal de María. No estás sola, estoy aquí, vuelve a mi hijo. En Roma se conoce el testimonio de una monja que, durante los años 80, encontró grabado en la pared de su celda un mensaje que decía: ruega por los que no creen. Lo curioso es que, aunque la piedra era dura y lisa, la inscripción tenía profundidad, como si hubiera sido tallada con una herramienta imposible de manejar, sin ruido o sin dejar rastro. La comunidad entera fue testigo de este hecho. Años después, esa misma comunidad fue protegida de un incendio forestal que devastó la región. Las llamas pararon justo en el límite del convento. En Francia, en 2006, un grupo de jóvenes en una casa de retiro descubrió una palabra escrita con lo que parecía ser ceniza en una puerta de madera. Decía misericorde. Aunque limpiaron varias veces, la palabra reaparecía. Los jóvenes decidieron consagrar esa casa al Inmaculado Corazón de María, y desde entonces se convirtió en un lugar de sanación interior para muchos. Un sacerdote local afirmó que esa palabra fue una respuesta al clamor silencioso de varias almas que sufrían depresión y ansiedad. En Brasil, un caso aún más reciente provocó conmoción en redes sociales. Una familia del interior del estado de Minas Gerais filmó una cruz que apareció en la pared de su cuarto tras un sueño compartido por 2 miembros de la casa. Ambos relataron haber visto a una mujer vestida de azul que lloraba silenciosamente mientras señalaba esa pared. La cruz permaneció por semanas y luego desapareció. El caso dividió opiniones, pero muchos fieles de la región comenzaron a rezar diariamente en ese lugar. Lo más intrigante de estos relatos es la sensación de urgencia que transmiten. No son simples símbolos o frases bonitas, son advertencias.
mensajes que se imprimen en lugares comunes, que interrumpen la rutina, que sacuden el alma. ¿Por qué aparecerían justo ahora, en tantos lugares distintos, con el mismo tono de apremio espiritual? Están marcando casas antes de una gran tormenta espiritual o incluso física. Ahora es tu turno. ¿Crees que estos mensajes son reales? ¿Has visto alguna vez algo similar? Cuéntanos en los comentarios si alguna vez sentiste que el cielo te habló de una forma inesperada. Quizás a través de una pared, un espejo o una señal que no supiste explicar. En tiempos antiguos, los profetas advertían a los pueblos que ciertos lugares serían preservados y otros arrasados. Las Sagradas Escrituras y los relatos de santos místicos hablan de zonas de luz y zonas de sombra. Pero no se trata simplemente de coordenadas geográficas, sino de realidades espirituales que se manifiestan en lo invisible. Lo que muchas personas ignoran es que nuestros hogares también pueden formar parte de ese mapa oculto que el cielo observa con atención. Algunos hogares son señales vivas del amor de Dios. Otros, lamentablemente, se convierten en puertas abiertas al juicio. ¿Cómo saber en qué zona está tu casa? Las grandes apariciones marianas nos ofrecen pistas. En la Salet, la Virgen María advirtió que las casas serán visitadas por calamidades si no se convierten. En Fátima, el llamado fue claro: oración, penitencia y consagración para impedir una segunda guerra peor que la primera. Y en Akita, las lágrimas de la Virgen parecían caer no sobre templos, sino sobre hogares indiferentes a los mensajes celestiales. La geografía de la fe no es solo territorial, es familiar. Donde hay fe, hay luz. Donde hay rechazo, blasfemia o prácticas ocultas, las tinieblas se instalan y llaman el castigo. Imagina dos casas en la misma calle. En una, se reza el rosario en familia. Hay una imagen de la Virgen, se bendice el agua y se unge la entrada con fe. Los hijos conocen el nombre de Jesús y los padres buscan vivir conforme a los mandamientos. En la otra, se escucha música obscena a todo volumen, se practica espiritismo o se juega con tableros prohibidos. Se blasfema, se niega la existencia de Dios y la fe es motivo de burla. Aunque externamente parezcan iguales, espiritualmente pertenecen a mapas opuestos. Una es una zona de gracia, la otra, sin saberlo, se ha convertido en zona de juicio. El rosario tiene un poder especial como escudo protector. La Virgen lo dijo explícitamente en múltiples mensajes: con esta oración vencerán al mal. Muchos testimonios indican que durante guerras, terremotos y tormentas, las casas donde se rezaba con fe eran misteriosamente preservadas. En Hiroshima, por ejemplo, hubo una residencia cercana al epicentro de la bomba atómica que quedó intacta. ¿El motivo? Era el hogar de unos sacerdotes que vivían consagrados al Inmaculado Corazón. Aquella casa fue marcada por el cielo como un refugio. Además del rosario, la entronización del Sagrado Corazón de Jesús en los hogares fue una recomendación constante de los santos. Santa Margarita María Alacoque, al recibir las revelaciones del corazón de Jesús, transmitió esta promesa: bendeciré las casas en que la imagen de mi corazón sea expuesta y honrada. Esa bendición no es una metáfora, es una cobertura espiritual real, perceptible incluso por quienes no profesan la fe. Cuando una casa está consagrada, algo cambia. Hay paz, hay orden, hay discernimiento. Aunque haya pruebas, el mal no tiene autoridad de permanencia. Por el contrario, hay viviendas donde reina el caos, la enfermedad constante, la confusión entre los miembros de la familia y una tristeza crónica sin explicación lógica. Esas casas no están necesariamente bajo maldición, pero muchas veces sí están bajo la influencia de fuerzas contrarias a Dios. El uso de objetos esotéricos, figuras paganas,
cuadros que exaltan la oscuridad o la sensualidad, o simplemente la ausencia total de oración, abre brechas espirituales que pueden afectar la atmósfera del hogar. María lloró en Akita por hogares así. No se trata de superstición, sino de una lectura espiritual del ambiente en que vivimos. Cuando los ángeles del Señor pasan sobre una ciudad, buscan hogares donde la señal del Cordero esté presente. Lo mismo ocurrió en Egipto, cuando el ángel de la muerte no entró en las casas que tenían la sangre en el dintel. Hoy no usamos sangre física, pero sí podemos sellar espiritualmente nuestras casas mediante la fe, la oración y la pureza de vida. Las lágrimas de María no caen sin dirección, ellas marcan hogares que han de despertar. El mapa oculto no es un plano físico, sino una red espiritual que cubre el mundo. Hay casas donde la Virgen entra y permanece. Hay otras de donde es expulsada por el pecado. Algunas han sido visitadas con signos, una imagen que llora, una vela que no se apaga, una palabra profética dada en oración. Otras han manifestado lo opuesto, ruidos sin explicación, sombras, malestares físicos constantes. El discernimiento es claro. Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis. Una casa en zona de gracia produce frutos de paz, perdón y conversión. Una casa en zona de juicio, aún sin querer, repele la gracia. Por eso, no basta con tener objetos religiosos en las paredes. Es preciso que el amor por Dios viva en quienes habitan. No basta con evitar el mal, es necesario practicar activamente el bien. La Virgen prometió que los hogares donde se escuche su llamado serán refugios durante los tiempos difíciles. ¿Y cómo saber si el cielo ha marcado tu casa como zona de gracia? Pregúntate, ¿hay oración diaria? ¿Reina el respeto? ¿Jesús es invitado a cada decisión familiar? ¿Se cuida el ambiente espiritual o se permite que el mundo entre con su confusión? Este es el tiempo de purificar nuestras moradas, de consagrarlas, de hacer una renovación espiritual profunda. El juicio no empezará por los palacios, sino por las casas. El mapa oculto ya está siendo trazado desde el cielo. Algunos hogares brillan como faros, otros se apagan lentamente en la oscuridad de la indiferencia. ¿Y tú, ya sabes en qué zona está tu casa? ¿Crees que tu hogar es un refugio espiritual o aún necesita ser marcado por el cielo? Comenta abajo qué señales has percibido y deja una oración por las familias que necesitan volver a Dios. En los momentos más oscuros de la historia, el cielo no ha permanecido en silencio. La Virgen María, Madre vigilante y mensajera del Altísimo, ha escogido lugares sencillos, personas humildes y circunstancias dramáticas para comunicar sus mensajes. A lo largo de las décadas, en diversas apariciones aprobadas y revelaciones privadas que gozan de pía creencia, ella ha dejado pistas claras sobre lo que vendría y sobre cómo prepararse. No son grandes estrategias ni planes humanos los que salvarán a las almas en los días decisivos, sino gestos de fe profundos, a veces casi ocultos, pero potentes como escudos invisibles. Entre sus múltiples recomendaciones, hay tres que resuenan con una urgencia especial, como si fuesen marcadores espirituales en medio de una cuenta regresiva que ya ha comenzado. La primera de estas señales es el escapulario del Carmen. Fue entregado por la propia Virgen María a San Simón Stock en 1251, con la promesa de que quien muera con él no sufrirá el fuego eterno. Pero más allá de esta promesa ligada a la salvación eterna, muchos místicos han afirmado que el escapulario actúa como una vestidura espiritual de protección en tiempos de gran tribulación. En la aparición de Garabandal, por ejemplo, se insiste en la necesidad de portar sacramentales bendecidos, y el escapulario es uno de los más antiguos y poderosos.
Durante guerras y terremotos, hay relatos de personas que salieron ilesas cuando otros perecieron y al revisar sus pertenencias portaban su escapulario con fe. No se trata de magia ni superstición. Es un símbolo de consagración a María, y en los días en que las fuerzas del mal se intensifiquen, estar bajo su manto será cuestión de vida o muerte espiritual. La segunda cosa que ella ha insistido en guardar en casa es una vela bendita. En diversas revelaciones privadas, se habla de un momento de oscuridad total, un aviso que vendrá acompañado de fenómenos inexplicables en el cielo y un silencio espiritual que cubrirá la tierra. En ese tiempo, según profecías transmitidas por santos como el Beato Gaspar del Búfalo y el Padre Pío, las únicas luces que permanecerán encendidas serán las velas benditas. En Nakita, la Virgen habló del fuego que caerá del cielo, y en Trefontaine, Italia, se alertó sobre una gran purificación que comenzaría por los hogares. Tener una vela bendita no es un simple gesto devocional, sino una preparación concreta para cuando el mundo entre en tinieblas, no solo físicas, sino morales. Muchos fieles ya las guardan en sus casas, junto con fósforos, oración del rosario y agua bendita. Porque cuando la ciencia enmudezca y los satélites no respondan, el humilde resplandor de una vela bendita será como un faro de fe en medio del caos. La tercera recomendación que se repite en diversos mensajes marianos es tener la Biblia abierta en un salmo específico, el Salmo 91. Este pasaje, conocido como el Salmo del Refugio, ha sido mencionado por santos y videntes como una fortaleza espiritual ante el ataque del mal. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, dice el primer versículo. En Fátima, la Virgen insistió en la oración, el sacrificio y el regreso a la palabra de Dios. Muchos místicos modernos han relatado visiones donde hogares marcados con signos de fe, una cruz, una imagen de María, una Biblia abierta en el Salmo 91, fueron preservados de plagas, terremotos o invasiones. Estos testimonios coinciden en algo. No es el objeto físico el que protege, sino la fe viva y la obediencia a la palabra. Sin embargo, tenerla abierta, leerla con frecuencia, proclamarla en voz alta y hacerla parte de la vida diaria, se convierte en un acto de resistencia frente a un mundo que ha olvidado a su Creador. Estas tres cosas, el escapulario, la vela bendita y la Biblia en el Salmo 91, parecen simples, pero están llenas de una potencia espiritual que escapa al entendimiento humano. No se trata de acumular objetos como quien guarda provisiones por miedo, sino de rodearse de signos visibles de una fe viva que respira y protege. En tiempos donde la confusión se ha multiplicado, donde las familias enfrentan una presión cada vez más agresiva contra sus valores, donde los altares domésticos han sido sustituidos por pantallas, la Virgen llama con insistencia a regresar a lo esencial. Ella no impone, pero advierte, no amenaza, pero clama. Y sus mensajes se repiten como ecos de un tambor celestial. Prepárense, aún hay tiempo. Las personas que han acogido estos signos en sus hogares a menudo relatan una paz inexplicable, una serenidad que supera todo análisis psicológico. Casas marcadas con oración, fe y obediencia se convierten, según algunas revelaciones, en zonas de luz, islas espirituales que resistirán los embates del aviso y del castigo posterior, lugares donde los ángeles acamparán, donde la oscuridad no podrá entrar. Pero la fe no se improvisa en la tormenta. Por eso, la Virgen insiste en que se prepare antes. Como una madre que sabe que viene la noche, ella indica qué debe haber en cada hogar. No porque sea superstición, sino porque conoce el peso del mal y el poder que tiene el bien cuando se expresa en gestos concretos. Después de más de 2000 años guiando a la Iglesia,
María sigue hablando. Y quienes han escuchado sus súplicas lo saben. Cada vez que Él pide algo es por amor, pero también por urgencia. Lo que vendrá será duro, pero quienes se preparen resistirán. La protección que ella ofrece está disponible, pero no forzada. Solo entra en los hogares que la acogen. ¿Ya tienes estas 3 cosas en tu casa? Cuéntanos en los comentarios cuál de ellas ya forma parte de tu vida y cuál vas a buscar hoy mismo. ¿Y tú, estás marcando tu hogar con fe o esperando que la tormenta toque tu puerta primero? Hay relatos que no se olvidan. Historias que, aunque pasen los años, siguen estremeciendo el alma como la primera vez que fueron contadas. Así ocurrió en una pequeña comunidad de América Latina cuando una imagen peregrina de la Virgen María fue llevada en procesión por las calles de un barrio humilde. Acompañada por oraciones, cantos sencillos y una devoción sincera, la imagen fue acogida con flores, pañuelos blancos y lágrimas de fe por parte de los vecinos. Pero lo que nadie esperaba era que, al llegar frente a ciertas casas, la imagen comenzara a derramar lágrimas visibles. No una, no 2, sino frente a casas específicas. Lágrimas que corrían por el rostro de la Virgen, como si su corazón estuviera hablando sin palabras. Los testigos aún recuerdan el silencio que se hizo. Las oraciones cesaron por instinto. El viento pareció detenerse. Nadie se atrevía a hablar. ¿Por qué lloraba ella justo ahí? ¿Qué quería decir con ese llanto silencioso, pero profundamente elocuente? En algunas de esas casas vivían personas alejadas de la fe. En otras, familias en medio de profundas divisiones, enfermedades incurables o secretos ocultos que ni siquiera los vecinos imaginaban. Pero hubo también un detalle que muchos resaltaron. Frente a hogares donde se rezaba el rosario, donde había una cruz visible o donde reinaba el perdón, la imagen no lloró. Pasó en paz. ¿Coincidencia o una señal? Aquellos que organizaron la peregrinación intentaron mantener el respeto. No se hicieron juicios, no se sacaron conclusiones apresuradas. Pero algo cambió en todos los que vieron. Las calles por donde pasó la Virgen ya no eran iguales. Algunos vecinos comenzaron a orar juntos por primera vez. Otros se acercaron al sacerdote del barrio para confesarse tras décadas de silencio espiritual. Hubo quienes sintieron que la Virgen no solo lloraba por el dolor que veía, sino también por la urgencia de un tiempo que se acorta, como si cada lágrima derramada fuera un último intento del cielo por tocar los corazones endurecidos. La Iglesia, prudentemente, nunca apresura sus juicios sobre fenómenos así. Pero lo que nadie puede negar es el fruto espiritual que deja una visita mariana. Cuando ella pasa, el alma se agita, y si además llora, algo está diciendo. En la Biblia, el llanto siempre precede a un cambio. El llanto de Pedro tras negar a Cristo, el llanto de Jesús ante la tumba de Lázaro, el de María Magdalena al descubrir el sepulcro vacío. Las lágrimas de María, entonces, no pueden ser superficiales. Son mensajes sin palabras, advertencias hechas con el corazón, puertas que se abren solo para quienes desean ver. En muchos testimonios parecidos, la Virgen parece detenerse frente a ciertas casas, como si las eligiera. No siempre son las más adornadas, no necesariamente las de mayor fe aparente. A veces son casas heridas, necesitadas, al borde del colapso. Es como si la madre supiera exactamente dónde dejar su consuelo o su advertencia. Algunas familias han contado que tras la visita de una imagen llorando, comenzaron a vivir transformaciones profundas. Un hijo que volvió a casa, una adicción abandonada, una reconciliación inesperada. Otras, en cambio, no hicieron caso, y el vacío que quedó fue aún más doloroso. Pero hay algo que une todos estos relatos, la sensación de que no fue un evento casual, que la Virgen no camina sin propósito.
que cada lágrima es una intercesión por un alma, una familia, una historia que aún puede redimirse. Quienes vivieron aquello aseguran que era como si el cielo bajara por un instante, como si ella misma quisiera decir: estoy aquí, pero no estaré para siempre. Un mensaje urgente pero lleno de ternura. Un llamado final antes del cierre del tiempo de la misericordia. Y así, este fenómeno se repite en distintas partes del mundo. En Filipinas, en Italia, en Argentina, en Nigeria. Siempre en barrios sencillos, siempre con los mismos signos: silencio, oración y una presencia que no se puede explicar con palabras. Las lágrimas, entonces, no son solo una emoción, son una declaración del cielo y tal vez un último llamado. ¿Y tú? ¿Estarías preparado si ella pasara frente a tu casa? ¿Tienes una cruz visible en tu hogar? ¿Alguna vez sentiste que la Virgen quiso decirte algo directamente? Tu testimonio puede tocar a otros. Escribe: yo creo en las lágrimas de María, si sentiste su presencia alguna vez. En una pequeña aldea rodeada de montañas silenciosas, un hecho marcó la memoria de los ancianos que aún lo susurran como advertencia. En la primavera de 1992, una imagen de la Virgen, ubicada en el altar de una antigua capilla, comenzó a emanar lágrimas sin explicación. El fenómeno atrajo a decenas de curiosos, entre ellos periodistas, peregrinos y también escépticos. Un grupo de jóvenes del pueblo, incrédulos, se burló del evento. Uno de ellos, en un gesto desafiante, escribió con carbón en la puerta del templo: si llora, que apague el fuego. 3 días después, un incendio sin causa aparente consumió la casa donde él vivía. La familia sobrevivió, pero la vivienda desapareció entre las cenizas. El sacerdote local, al recordar el episodio, no lo hacía con tono de condena, sino con profunda tristeza. No escuchamos y pagamos por ello. Este tipo de relato no es único. En diferentes partes del mundo, casos similares han sido registrados por fieles e investigadores de fenómenos religiosos. En Fátima, antes de la gran aparición de octubre de 1917, algunas familias dijeron haber visto un destello que no venía del cielo. La mayoría guardó silencio o ridiculizó. Solo aquellos que conservaron un silencio respetuoso y se volcaron a la oración participaron semanas después del milagro del sol. En contraste, según relatos preservados en la tradición oral de la región, una casa cercana al lugar de la aparición, cuya matriarca había dicho que ni Dios se metía en su vida, fue destruida por un deslizamiento inesperado tras fuertes lluvias. Más recientemente, en 2011, una estatua de Nuestra Señora de los Dolores en una residencia de América Central comenzó a mostrar señales de oscurecimiento en el rostro, como si estuviera manchada de sangre. Una vecina dijo, riendo, que la imagen se estaba oxidando. Esa misma semana, un sismo sacudió la ciudad. Su casa fue una de las pocas que sufrió grietas profundas en su estructura y tuvo que salir con sus hijos de inmediato. En una entrevista posterior, contó entre lágrimas: ella trató de advertirme y yo me reí. Estos episodios, incluso cuando no están registrados oficialmente, permanecen como marcas espirituales para quienes sobrevivieron. No se trata de castigos inmediatos, sino de consecuencias espirituales ligadas a una insensibilidad creciente ante los signos del cielo. En tiempos donde todo se convierte en motivo de sarcasmo, incluso lo sagrado parece ser objeto de burlas. Sin embargo, hay una línea muy delgada entre el escepticismo saludable y el desprecio orgulloso. Y cuando esa línea se cruza, solo queda el silencio de Dios. Las profecías de la Salet ya advertían sobre este tipo de ceguera espiritual. Melanie, una de las videntes, afirmó que cuando los hombres se cansen de burlarse de la cruz, ella caerá sobre ellos como piedra de juicio. Y así parece ocurrir en ciclos. En Kibeho, Ruanda, antes del genocidio,
Jóvenes videntes relataron apariciones de la Virgen pidiendo oración y penitencia. Algunas escuelas ignoraron los avisos. Pocos meses después, varias de ellas fueron convertidas en campos de masacre. En una de las aulas, donde una de las videntes dijo haber sentido una presencia pesada, decenas fueron ejecutadas. La historia nos muestra que cuando el cielo habla, no lo hace por vanidad, sino por misericordia. La mayoría de los mensajes de María en sus apariciones no traen amenazas, sino advertencias. Ella es madre, no jueza, y como madre, llora al ver a sus hijos caminar hacia la destrucción. Sin embargo, hay quienes no solo ignoran, sino también profanan, y eso tiene consecuencias. En varias apariciones, como en Akita, el cielo deja claro que la respuesta del hombre a los signos celestiales define el curso de los acontecimientos. La espada de la justicia está a punto de caer, dijo la hermana Agnes, citando palabras de la Virgen. Esto no es un castigo arbitrario, sino una respuesta espiritual al desprecio humano. Hay también casos simbólicos, casas espirituales como iglesias o comunidades que rechazaron la oración, la penitencia o la presencia mariana. ¿Cuántos templos fueron cerrados tras despreciar lo que el cielo pedía? ¿Cuántas diócesis cayeron en escándalos tras silenciar las advertencias de profetas incómodos? Lo que parece simplemente histórico o político tal vez tenga raíces mucho más profundas, espirituales, y quizá precisamente por haber perdido esa visión sobrenatural, no percibimos que el juicio ya ha comenzado. Si miramos con atención, veremos que los lugares que más se burlan de lo sagrado son también los que más pierden el sentido de la vida, de la familia, de la esperanza. En cambio, casas humildes, incluso pobres, pero que guardan una imagen de María, donde se reza el rosario, donde el nombre de Dios es respetado, esas resisten. Vienen vientos, caen lluvias, pero permanecen. Esto no es superstición, es promesa. La casa edificada sobre la roca no cae, dijo Jesús. Y aquí surge la pregunta incómoda. ¿Será que también nosotros estamos ignorando las señales? ¿Estamos escuchando el llamado de la Madre o estamos, con nuestra indiferencia, escribiendo el guión de futuras ruinas? Las lágrimas que fluyen de tantas imágenes marianas tal vez sean el último esfuerzo del cielo para detenernos antes del abismo. La historia muestra: quien escuchó, sobrevivió. Quien se burló, recogió lágrimas tardías. Ahora te pregunto a ti, ¿alguna vez sentiste que el cielo te dio una señal y no la escuchaste? Cuéntalo en los comentarios. Tal vez tu historia ayude a otros a abrir los ojos antes de que sea demasiado tarde. En ciertas casas hay una habitación donde el aire parece más denso. No es cuestión de diseño ni de ventilación, es el ambiente espiritual el que ha cambiado. Es un cuarto donde la oración ya no se escucha, donde el silencio ya no es sagrado, donde las lágrimas ya no se derraman en arrepentimiento, sino en soledad. En ese rincón del hogar, la Virgen ya no entra, y no porque no quiera, sino porque ha sido rechazada, expulsada por la atmósfera que se ha creado allí. La metáfora es fuerte, pero la realidad aún más. ¿Cuántos hogares conservan un espacio donde Dios ya no es bienvenido? Imaginemos un hogar donde, hace años, se rezaba el rosario en familia, donde la cruz colgada en la pared no era apenas decoración, sino testimonio vivo de fe. Pero con el tiempo, ese mismo espacio fue transformado. Primero se fue la oración, luego el respeto, después la paz. Y en su lugar entraron gritos, pantallas que nunca se apagan, vicios ocultos tras puertas cerradas, ira, adicciones, imágenes que hieren el alma. Ese cuarto, antes altar doméstico, se volvió una zona vedada a lo sagrado. No se trata únicamente de habitaciones físicas, se trata del corazón del hogar,
Allí donde se decide qué se ve, qué se escucha, qué se dice, qué se acepta, hay casas donde a María se le ha negado la entrada no por palabras, sino por costumbres, donde las conversaciones están llenas de juicio, donde la pornografía invade sin resistencia, donde el perdón nunca cruza el umbral. Esos ambientes no son solo oscuros por dentro, son cuartos cerrados a la gracia, y sin embargo, María sigue llamando. Golpea suavemente, como en la Salet, como en Fátima, como en Akita, pero sus lágrimas no mojan los umbrales de habitaciones que a propósito han sido selladas al cielo. Allí donde una vela bendita sería mal recibida, donde un crucifijo sería objeto de burla, donde la música de adoración sería interrumpida por gritos o blasfemias, es allí donde la Virgen se detiene y llora. ¿Cuántas veces ha intentado entrar en tu casa, no solo en la sala común, sino en ese cuarto donde guardas el rencor, donde escondes lo que no quieres que nadie vea? A veces, el lugar más lujoso del hogar es espiritualmente el más pobre, porque está decorado por fuera, pero contaminado por dentro. Son ambientes donde se respira ansiedad, impureza, desprecio, insensibilidad. Espacios donde la televisión ha suplantado la oración, donde las redes sociales han sustituido la conversación con Dios. Y entonces surge una comparación inevitable. Existen otros cuartos, más sencillos, pero llenos de luz. Son habitaciones donde se ha reservado un espacio para el rosario, donde la Biblia está abierta en el Salmo 91, donde un pequeño altar sostiene la imagen de María que ha sido besada tantas veces con amor. Son cuartos de oración, lugares donde, al entrar, se siente una paz distinta, no porque sean mágicos, sino porque han sido consagrados día tras día por la presencia del cielo. La diferencia no es arquitectónica, es espiritual. ¿Cuál es la atmósfera dominante en tu casa? ¿El resentimiento, la impureza, el desorden interior o la fe, la humildad y la entrega? Algunas casas están decoradas con objetos sagrados, pero sus moradores viven como si Dios no existiera. Otras, aunque humildes, están repletas de ángeles, porque allí se ama a Dios en lo escondido. La Virgen no fuerza la puerta, ella entra donde es recibida, como en casa de Isabel, como en el pesebre de Belén, como en el cenáculo, pero se aleja donde reina el escándalo, la burla, la ceguera espiritual. Hay casas donde ella ya no entra porque fue olvidada, otras donde ella llora en la puerta, pero todavía hay tiempo para abrir. Si hoy hiciéramos un examen del hogar habitación por habitación, ¿cuál sería la que más nos dolería mostrarle al cielo? ¿Qué cuarto espiritual ha sido dejado en tinieblas, alimentado por hábitos que hieren el alma? Hay familias enteras enfermas porque una habitación de la casa fue entregada al vicio, al adulterio, al desprecio mutuo. Y donde el amor muere, la gracia no permanece. Pero hay esperanza. Siempre la hay, porque bastan segundos de decisión firme para que la Virgen vuelva a entrar. Una confesión, una renuncia, una vela encendida con fe, una imagen restaurada, una oración simple pero sincera, y ese cuarto, que antes era sombra, puede volver a ser luz. El enemigo se alimenta del silencio espiritual, pero huye donde hay intercesión. Esta es una llamada urgente, porque no estamos hablando solo de ambientes físicos, estamos hablando de protección espiritual. En un mundo donde las tinieblas están invadiendo los hogares por la televisión, por el celular, por la cultura, necesitamos más que nunca reconstruir los cuartos sagrados. María está buscando hogares donde pueda permanecer, no solo visitar, permanecer. Y el primer paso no es complicado, se llama decisión. Una familia que decide, aún en medio de su miseria, abrirle un rincón a la Virgen, verá milagros. Porque donde María entra, Cristo entra. Y donde Cristo habita, todo se transforma. ¿Y tú?
¿Ya identificaste qué cuarto de tu casa necesita ser purificado? Déjalo en los comentarios. ¿Qué habitación de tu hogar necesita que vuelva la luz de Dios? ¿Te atreves a hacer de ese espacio un lugar de oración? Comparte este mensaje con 3 personas y escribe abajo: yo abro mi casa al cielo. En una pequeña aldea de montaña, azotada por vientos huracanados y lluvias interminables, una vela permaneció encendida durante 3 días y 3 noches. El hecho fue registrado por los habitantes locales, quienes testimoniaron que ninguna corriente de aire, por más violenta que fuera, logró apagar aquella llama que ardía delante de una imagen de la Virgen María. Estaba colocada sobre un sencillo altar de piedra, en una humilde casa cuya familia había consagrado su hogar al Inmaculado Corazón de María semanas antes. Mientras otras viviendas sufrían cortes de luz y daños materiales, esta familia permanecía orando, con aquella pequeña llama como único foco de calor y luz. Casos similares han sido relatados en diferentes países. Durante un apagón masivo en Manila, en Filipinas, una familia afirmó que una vela bendita que guardaban por tradición mariana se mantuvo encendida por más de 72 horas sin consumirse. La vela estaba junto a un rosario colgado y una imagen de la Virgen de Fátima. Lo curioso, según ellos, es que todas las demás velas del hogar se consumieron en pocas horas. Solo esa permaneció. Testigos del vecindario llegaron a verla, algunos con lágrimas en los ojos, reconociendo que aquella luz era un signo del cielo. En la tradición cristiana, la luz tiene un significado profundo. El Evangelio de Mateo nos presenta la parábola de las 10 vírgenes, donde 5 eran prudentes y 5 insensatas. Las prudentes llevaron aceite extra para sus lámparas, mientras las otras, desprevenidas, no lo hicieron. Cuando el esposo llegó, solo las que tenían luz pudieron entrar al banquete. Las demás, atrapadas en la oscuridad, quedaron fuera. Este relato no es solo una advertencia moral, es una clave profética. Tener la lámpara encendida significa vivir en vigilancia, oración y fidelidad constante. Las velas benditas han sido recomendadas en múltiples mensajes marianos, como los de San Juan Bosco, la Virgen en San Nicolás y en algunas revelaciones privadas aprobadas. En muchos de estos mensajes, María invita a sus hijos a conservar en sus hogares objetos sagrados como crucifijos, agua bendita, escapularios y velas benditas, no como amuletos, sino como recordatorios visibles de una vida consagrada, despierta y protegida. Una vela encendida no representa solo una llama física, es el símbolo del alma que arde en amor y obediencia, incluso en medio de las tinieblas. En un monasterio carmelita en España, las hermanas relatan un evento durante la Guerra Civil. Cuando fueron obligadas a esconderse, una de las religiosas logró mantener una pequeña vela encendida dentro de una cueva por casi una semana. No había viento ni humedad que la apagara, y aunque parecía humanamente imposible, esa llama fue su consuelo en medio del miedo. Al regresar al convento, lo primero que hicieron fue encender esa misma vela delante del sagrario. Una de ellas escribió: «Esa luz era el latido de nuestro corazón, el testimonio de que María no nos dejó». Hoy, cuando muchos hogares han perdido la llama de la fe, la Virgen nos llama a encender nuestras lámparas interiores. No basta con encender velas físicas durante tormentas externas. La verdadera tormenta es espiritual. Es la confusión, la apatía, la incredulidad que se ha apoderado del mundo. Una vela que no se apaga es un alma que no se entrega al desánimo. Es un corazón que aún cree, aún reza, aún espera. María se aparece como madre que busca corazones ardientes, como esos pequeños faros que permanecen firmes mientras el mar ruge. La Virgen
ha dicho en diversos mensajes que llegarán días de oscuridad espiritual, donde solo los hogares consagrados y llenos de oración serán refugios de luz. En la Salet, por ejemplo, habló del abandono de Dios por parte de muchos consagrados y del silencio del cielo frente a la rebeldía del mundo. En Akita, el mensaje fue aún más claro. Las únicas armas que quedarán serán el rosario y el signo dejado por mi hijo. Y entre esos signos, muchos fieles reconocen la vela bendita como símbolo de resistencia. ¿Y tú? ¿Has consagrado tu hogar al corazón de María? ¿Tu vida es una lámpara encendida o una mecha a punto de apagarse? No se trata solo de tener velas físicas, sino de cultivar una fe viva, alimentada cada día por la palabra, la oración y los sacramentos. No se puede improvisar la luz cuando llega la noche, o estás preparado, o la oscuridad te envuelve. Las vírgenes prudentes no se confiaron, previeron, se anticiparon, y esa es la actitud que el cielo espera de nosotros. Una luz que no se apaga es también aquella que consuela a los demás. Hay personas que, sin saberlo, son como velas para sus familias. Su oración silenciosa, su ejemplo discreto, su fidelidad en lo oculto. Son llama constante en medio de un mundo que se enfría. Quizá tú seas una de esas almas. Tal vez Dios te ha escogido para mantener la llama encendida mientras otros duermen. La fe es contagiosa. Así como una vela puede encender otra, así también una vida santa puede despertar muchas otras. En muchos exorcismos documentados por sacerdotes expertos, se menciona que las velas benditas perturban la presencia del mal, no porque tengan poder mágico, sino porque representan la presencia de lo sagrado. En una ocasión, un sacerdote relató que, al encender una vela bendita durante un caso de opresión espiritual, el ambiente cambió completamente. La luz disolvía la tensión. La oración se volvió más serena, y el rostro de quien sufría comenzó a recuperar la paz. Lo mismo ocurre en lo invisible cuando tú decides mantener tu fe despierta. Ahora que has leído este mensaje, detente un momento. Observa tu hogar. ¿Hay una vela bendita en tu casa? ¿Hay una imagen de María? ¿Se respira un ambiente de fe, de oración, de presencia divina? ¿O por el contrario, la oscuridad del mundo ha invadido tus espacios más íntimos? Hoy puedes tomar una decisión. Hoy puedes volver a encender esa llama que un día se apagó, aunque parezca pequeña, aunque tiemble con el viento. Si es verdadera, no se apagará. ¿Tu lámpara interior sigue ardiendo o ya se está consumiendo? Comenta abajo si alguna vez experimentaste una señal con una vela encendida o si quieres consagrar tu casa a María. Escribe: yo quiero mantener mi luz encendida. Y comparte este mensaje con alguien que necesita volver a encender la suya. El cielo estaba cubierto por una capa espesa de nubes, pero no era una tormenta cualquiera. No hubo relámpagos, ni viento, ni el anuncio típico que precede al caos climático. Lo que descendió aquel día fue un silencio sobrenatural, denso como la niebla y cortante como una cuchilla. En una pequeña ciudad del sur de Europa, los vecinos dejaron de escuchar los ladridos de los perros, el canto de los pájaros e incluso el tic-tac de los relojes. Nadie sabía por qué, pero algo dentro de cada uno advertía que no era un día ordinario. Las campanas de la iglesia, programadas para sonar cada hora, permanecieron inmóviles. El reloj marcaba las 3 de la tarde, pero era como si el tiempo se hubiera detenido junto con la respiración del mundo. Una anciana, al notar la atmósfera extraña, se asomó a su balcón y vio algo que la dejó paralizada. La calle vacía, ni un solo niño jugando, ni un auto circulando, ni siquiera el sonido de un televisor encendido. El aire parecía más espeso, como si llevara consigo un mensaje invisible que penetraba sin pedir permiso en cada casa. Y fue entonces cuando lo recordó.
Años atrás, durante una peregrinación a Fátima, un sacerdote le había dicho al oído: «Vendrá un día en que el cielo no hablará más y el silencio será la advertencia». Algunos creyeron que era solo un fenómeno atmosférico, pero aquellos con alma despierta sintieron otra cosa: ausencia. No era solo falta de ruido, sino una ausencia de presencia, como si algo sagrado se hubiese retirado, y con eso vino el temor. Porque cuando el cielo guarda silencio, es señal de que ya ha dicho todo lo que tenía que decir. Casos similares fueron documentados en otras partes del mundo. En Akita, Japón, durante las apariciones a la hermana Agnes, la Virgen habría anunciado que vendría un tiempo en que ni siquiera las oraciones serían suficientes para contener el castigo. «Si los hombres no se arrepienten», dijo ella, «habrá un castigo peor que el diluvio». Y lo más impresionante, días antes de ciertas tragedias, monjes relataron una súbita parálisis en el ambiente espiritual, campanas que no sonaban, velas que no se encendían, imágenes sagradas que parecían perder su brillo. Volvamos a la pequeña ciudad. Pasaron las horas sin que la atmósfera cambiara. Un padre de familia, inquieto, entró en el cuarto de sus hijos y se sorprendió al encontrarlos en absoluto silencio, con los ojos fijos en la imagen de la Virgen que decoraba la pared. «Papá», dijo el más pequeño, «¿por qué ella se fue?». El padre no supo qué responder, pero aquella pregunta fue como un espejo que reflejaba lo que muchos estaban sintiendo. Una presencia que siempre había estado allí, ahora se hacía ausente. En otro hogar, una joven madre, al percibir el clima extraño, se arrodilló ante el crucifijo y comenzó a rezar. No por miedo, sino por instinto, como si algo dentro de ella dijera: «Si hoy es el final, quiero ser encontrada así». Curiosamente, fue una de las pocas casas donde, aquella tarde, una vela se encendió sola. Un fenómeno que nadie supo explicar, pero que se repetiría en otras regiones, señales aisladas en medio del silencio general. Los periódicos no prestaron atención. Ningún canal lo reportó, pero en foros católicos y grupos de oración en línea empezaron a surgir testimonios. Personas en distintos países relataron el mismo sentimiento. Una especie de recogimiento forzado, como si el mundo hubiera sido cubierto por una lona invisible, impidiendo que la luz espiritual entrara. «Parecía un luto sin muerto», escribió una mujer española, «como si el espíritu hubiera dado un paso atrás, esperando nuestra decisión». Algunos teólogos compararon el fenómeno con lo que ocurrió antes de la muerte de Jesús. La Escritura dice que hubo tinieblas sobre toda la tierra desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, y luego el velo del templo se rasgó. Aquello fue más que un eclipse, fue un corte en el tejido espiritual del mundo, y ahora quizás estamos viendo cómo se cierra un nuevo velo. Lo más inquietante es que en algunas casas el silencio no trajo temor, sino paz. Eran hogares donde se rezaba, donde se ayunaba, donde se perdonaba, donde el nombre de Dios era pronunciado con reverencia, no con burla. En esos lugares el silencio no fue ausencia, sino plenitud, como si el mismo cielo hubiera descendido, no para juzgar, sino para habitar. Sin embargo, en otras casas, ese mismo silencio fue un grito que nadie oía pero que hería el alma. Hogares marcados por discusiones, pornografía, idolatría del dinero, egoísmo, cuartos donde ya no se rezaba, salas donde la Biblia acumulaba polvo, cocinas donde se servía el alimento sin gratitud, y entonces la pregunta se hizo inevitable: ¿qué diría este silencio de mi casa? ¿Hablaría a favor o en contra? Hoy, algunos místicos creen que el juicio ya no es algo del futuro, que hemos entrado en un tiempo de separación silenciosa, no por la espada, sino por la presencia o la ausencia. El cielo marca sin ruido. María ya no aparece tanto, no porque haya desistido, sino porque ya lo ha dicho todo.
El resto depende de nosotros. Y así se cierra esta jornada de misterio, no con un trueno ni con fuego, sino con el vacío, un vacío que solo puede ser llenado por un corazón convertido. Un día donde los pájaros no cantan, los niños no juegan y el viento no sopla, porque el cielo está escuchando. Y si hoy todo callara, ¿qué hablaría a favor de tu casa? Escribe abajo una respuesta que venga desde lo más profundo de tu alma. ¿Qué testimonio daría tu hogar si el juicio llegara esta noche?